Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a ver el práctico número 1 correspondiente al módulo 1 de la materia de Derecho Privado 1, denominado el Derecho Privado y de las Personas Físicas. El esquema conceptual del módulo vamos a presentarlo de la siguiente forma. Si bien en el módulo 1, correspondiente a las unidades 1, 2 y 3, en la unidad 1 vamos a ver los conceptos introductorios a esta materia, ¿sí? Lo que hace al derecho privado, qué son los derechos subjetivos, cómo se clasifican estos, y el método y el título preliminar del Código Civil y Comercial. Fundamentalmente en las unidades 2 y 3 vamos a ver lo que hace a la persona humana. En relación a sus derechos personalísimos, vamos a decir que estos son derechos subjetivos que tiene la persona por su condición de tal, que tiene que ver con su entidad y sus manifestaciones tanto físicas como espirituales. En cuanto a sus manifestaciones físicas, decimos que tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a disponer del propio cuerpo, el derecho a la salud, a la integridad física, como así también con sus manifestaciones espirituales, en lo que tiene que ver con el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen. También en la unidad 2 correspondiente al módulo 1 vamos a ver los atributos de la persona humana. Estos atributos que son cualidades esenciales, ¿sí? Por su condición de tal, que en el momento mismo en el que existe la persona humana, nacen estos atributos y la van a proteger a lo largo de su vida. Cuando hablamos de los atributos nos referimos al nombre, capacidad, estado y domicilio. El nombre va a estar conformado por el prenombre o apelativo y el apellido o patronímico. El prenombre, ¿por qué es un atributo? Porque lo va a individualizar dentro de la familia a la persona, y el apellido nos va a individualizar en el marco dentro de la sociedad, ¿sí? Es un atributo justamente el nombre porque necesitamos ser individualizados y no existe persona sin nombre. Sin nombre entendido conformado por prenombre y por apellido. Cuando hablamos de capacidad, cabe hacer la aclaración de que el atributo es la capacidad de derecho. ¿En qué consiste la capacidad de derecho? Es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos. ¿Por qué decimos que es un atributo? Porque no existe persona sin capacidad de derecho. Si bien esta puede presentarse de manera limitada, y esto lo vamos a ver en el módulo 2, nunca puede faltar de manera absoluta. Por eso decimos que es un atributo. Cuando hablamos de capacidad también tenemos lo que es la capacidad de ejercicio, que es la aptitud para ejercer estos derechos y deberes jurídicos por sí mismos, que también lo vamos a ver más extenso en el módulo 2, pero volvemos a aclarar que el atributo es la capacidad de derecho. En cuanto al Estado, el Estado hace referencia al estado de familia de una persona, ya sea en el rol de la familia, el estado de civil, por ejemplo, el estado civil en la sociedad, este reconocimiento. Este estado va a generar tanto derechos como deberes jurídicos, por ejemplo, el derecho a usar el apellido, el deber a suministrar alimentos. También tenemos que puede generar la obligación de los jueces de excusarse o recusar a un juez en casos de que intervengan familiares en una determinada causa que ellos tienen que juzgar. También pueden ser agravantes en una causa penal o también pueden funcionar como eximentes. Y por último, el domicilio. El atributo domicilio decimos que es el general, ¿sí? El que puede tener solo una persona es el domicilio general. La ley necesita ubicarnos o situarnos en un determinado lugar, por eso decimos que el domicilio es un atributo. ¿Qué es el domicilio en sentido jurídico? Es el lugar donde la ley presume que se encuentra el asiento o sede de una determinada persona. Este domicilio se clasifica en domicilio general y especial. El domicilio general, que como ya señalamos es el atributo, ¿sí?, puede ser real o legal. El artículo 73 del Código Civil establece cuál es el domicilio real.
Este está conformado por dos elementos. El elemento material o corpus, que es el lugar donde reside efectivamente la persona de manera permanente en ese lugar, o bien donde tiene el asiento de las actividades profesionales o económicas, y también está conformado por el elemento voluntario o animus, que es justamente donde la persona tiene ánimo de residir allí, es decir, que no solo tiene la residencia en determinado lugar, sino que también tiene la voluntad de permanecer allí. Y también tenemos el domicilio legal. Este domicilio legal decimos que es donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona se encuentra efectivamente allí, aunque quizás de hecho no resida en ese lugar. ¿Ello por qué? Porque la ley establece que la residencia va a estar en ese lugar, que el domicilio va a estar en determinado lugar, a los fines del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ¿cuáles son los casos de domicilio legal, por ejemplo, que establece el artículo 74? Podemos mencionar algunos supuestos, como el caso de los funcionarios públicos, ¿sí?, en el que van a tener su domicilio legal en el lugar donde presten servicios, siempre que no sea temporario el servicio, o en el caso del servicio militar o el domicilio de los incapaces, van a tener el domicilio legal de sus representantes. Y por otro lado, también tenemos el domicilio especial. Este domicilio especial que se constituye a los fines determinados de una relación jurídica. Decimos que no es un atributo porque una persona puede tener varios domicilios especiales, por ejemplo, un domicilio procesal para determinadas causas o un domicilio contractual a los fines de el cumplimiento o la extinción de un contrato, un domicilio conyugal, entre otros. Los atributos decimos que tienen ciertas características, ¿sí?, son inherentes a la persona, como bien dijimos, nacen con la existencia misma de la persona, son únicos. Una persona no puede tener más de un atributo de una misma clase, ¿sí? No puede ser capaz de derecho e incapaz de derecho al mismo tiempo, o no puede tener más de un domicilio general. Están fuera del comercio, ¿sí?, por eso decimos que son inalienables, y por otro lado también decimos que son imprescriptibles, es decir, que no se pierden ni se adquieren con el tiempo. Y en este módulo también vamos a ver lo que hace el comienzo y fin de la existencia de la persona humana. El comienzo, la ley, el artículo 19, nos habla de que comienza la existencia de la persona humana desde el momento de la concepción. El tema está en definir este término de concepción en el que la doctrina y la jurisprudencia no se ponen de acuerdo. Sin embargo, debemos decir que la doctrina mayoritaria entiende por concepción la fecundación, es decir, la unión de los gametos masculinos y femeninos ya sea en el seno materno o ya sea en un laboratorio. Es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide da lugar a la existencia de la persona humana. Eso es lo que entiende la doctrina mayoritaria. Y finalmente, en este módulo vamos a ver la extinción, cuándo termina la existencia de la persona humana. Y acá vamos a ver los distintos supuestos, ya sea o de muerte comprobada o de muerte por presunción declarada por presunción de fallecimiento, en donde la ley establece distintos supuestos, ya sea porque no se tuvo noticia de una persona durante un tiempo prolongado, o bien porque, de acuerdo a las circunstancias en las que se encontraba dicha persona, presuntivamente se encuentre muerta. Si bien los efectos son bastante similares, las diferencias se establecen en que la presunción de muerte tiende a proteger al muerto que puede reaparecer presuntivamente, al muerto presunto. Si reaparece, se intenta proteger sus intereses. En eso se va a distinguir la muerte comprobada de la muerte declarada presunta. Veamos cuáles son los conceptos claves entonces de este módulo. En este sentido, debemos decir que, como bien habíamos señalado que en el módulo 1, vamos a ver el derecho en sentido objetivo y el derecho en sentido subjetivo. El derecho en sentido objetivo decimos que es el conjunto de normas impuestas por el Estado de manera obligatoria para lograr un orden social justo, pues de lo contrario viviríamos en un verdadero caos social. Este derecho objetivo,
¿sí?, a los fines didácticos, se divide en derecho público y en derecho privado. El derecho público es el que va a regular las relaciones del Estado con los particulares, en donde el Estado va a tener una superioridad en relación a los particulares. Dentro del derecho público vamos a estudiar el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho administrativo, entre otras ramas del derecho. Y decimos que este derecho en sentido objetivo también se clasifica en derecho privado, en el que va a regular las relaciones entre los particulares en un plano de coordinación, en un plano de igualdad. Incluso puede participar en el Estado, pero en un plano, como bien decimos, de igualdad. Y dentro de este derecho privado vamos a estudiar la parte general, que es lo que hace a nuestra materia, todo el desarrollo de nuestra materia, los derechos personales o de las obligaciones, las relaciones de familia, los derechos sucesorios, entre otros. Este módulo 1 también tiene como concepto clave los derechos en sentido subjetivos, entendido como las prerrogativas conferidas a los sujetos por el ordenamiento jurídico a fin de que puedan exigir el cumplimiento de una determinada conducta respecto de otros sujetos para la satisfacción de intereses protegidos jurídicamente. Estos derechos en sentido subjetivo se clasifican en derechos extrapatrimoniales y derechos patrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales, dentro de los derechos extrapatrimoniales, están los derechos personalísimos, de los cuales hablamos, y los derechos potestativos, ¿sí?, como serían la responsabilidad parental, la tutela, la curatela, entre otros. A su vez, dentro de los derechos patrimoniales, vamos a tener los derechos personales o derechos de las obligaciones y los derechos reales. Y por último, los derechos intelectuales se clasifican es una clasificación intermedia entre los derechos personales, entre los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. Otro de los conceptos claves, y como bien hemos resaltado anteriormente, son los derechos personalísimos, que son derechos subjetivos que emanan de la propia condición de persona, de la dignidad personal, y son los que garantizan a la persona humana en su propia entidad e interioridad, tanto en sus expresiones físicas como en sus expresiones espirituales. En sus expresiones físicas hemos dicho que tiende a proteger la vida, la salud, la integridad física, la disposición del propio cuerpo, y en sus expresiones espirituales el derecho al honor, a la intimidad, el derecho a la imagen, entre otros. Por último, dentro de estos conceptos claves tenemos los atributos de las personas, que también hemos señalado en el esquema conceptual, y estos atributos decimos que son cualidades esenciales, inherentes a su calidad de tal, que son contemporáneos a la persona, que nacen con su propia existencia y que la van a proteger a lo largo de su vida. Como bien hemos señalado anteriormente, estos atributos de la persona humana son el nombre, la capacidad de derecho, el domicilio general y por último el estado de familia. Bueno, ahora vamos a ver el caso práctico que nos convoca en el día de hoy, ¿sí? El caso se denomina los recién casados, Liz y Natividad. En el caso práctico, como bien habrán leído, tenemos los siguientes datos. Liz y Natividad están recientemente casados y se han ido de luna de miel. ¿Pero qué pasó? Al regresar de la luna de miel, como bien dijimos, Liz se entera con que en un canal televisivo han publicado fotos de ellas sin su consentimiento y en el cual se le atribuyó haber mantenido relaciones sexuales con un cantante extranjero. Por otro lado, tenemos el dato de que Natividad, como ha sido motivo de burla durante su luna de miel, ha decidido cambiar su nombre por el de Juan, pues entiende que en muchos registros civiles del país, Natividad está inscripto como un nombre de mujer. El padre de Liz ha desaparecido y hace varios días que no se tienen noticias de él. Entonces, la hermana de Liz, que se llama Susana, la llamó para decirle y preguntarle qué opina si inicia los trámites de ausencia simple de su padre
a los fines de que nombren un curador por el tema de la empresa y de los bienes de su padre. Liz le refiere que consulte un abogado, pues ella desconoce el tema. Y finalmente, el caso práctico termina con la buena noticia de que Liz está embarazada. Veamos las preguntas entonces que deberemos responder. En primer lugar, ¿qué derechos personalísimos están involucrados en el caso? Tengamos en cuenta principalmente la situación de Liz referida a las imágenes, lo relacionemos con los derechos personalísimos regulados en el artículo 51 y siguiente, esto que habíamos explicado que son emanaciones de la propia dignidad de la persona, tanto en sus manifestaciones físicas como espirituales, ¿sí? Repasemos que en cuanto a sus manifestaciones físicas, referido a la salud, a la integridad física, a las disposiciones del propio cuerpo, y en sus manifestaciones espirituales que tienen que ver con el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen, ¿sí? También es importante recordar cuáles son las características de estos derechos personalísimos a los fines de que puedan contestar estas preguntas. Decimos que los derechos personalísimos, ya hemos señalado que son inherentes y son cualidades esenciales a la persona humana. Son derechos absolutos, es decir, que son derechos oponibles erga omnes que todo el mundo debe respetar, ¿sí? Que son derechos extrapatrimoniales. Cuando señalamos la clasificación de los derechos subjetivos, recordemos que dijimos que están los derechos subjetivos extrapatrimoniales y dentro de los extrapatrimoniales los derechos personalísimos. Son intransmisibles, se pueden disponer de manera limitada, es decir, que se van a poder disponer estos derechos personalísimos siempre que medie consentimiento de parte y que no viole la moral, el orden público, las buenas costumbres. Se requiere que este consentimiento esté manifestado de forma expresa, porque la interpretación siempre debe ser restrictiva. Y otra característica de estos derechos personalísimos es que va a dar lugar, si se viola la dignidad de la persona humana en cualquiera de sus manifestaciones, va a dar lugar a el pedido tanto de indemnizaciones en cuanto a su prevención o en cuanto a su reparación, si el daño se ha producido ya, ¿sí? Esto va a ser fundamental para contestar las preguntas referidas a los derechos personalísimos. Relacionado con lo que veníamos diciendo, la segunda pregunta es: ¿puede Liz solicitar entonces al canal televisivo resarcimiento por daño moral? ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con lo que veníamos manifestando en relación a las características de los derechos personalísimos. Fundamenten su respuesta en lo que dice el Código, artículo 51 y siguientes. La otra pregunta es: ¿haría lugar a la demanda de cambio de nombre planteada por Natividad? En esto vamos a tener que estudiar, vamos a tener que tener en cuenta el atributo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto los atributos? Decíamos que dentro de los atributos estaba el nombre. El nombre compuesto por el prenombre o apelativo y el apellido o patronímico. El prenombre, el código en el articulado, artículos 64, 65 y siguiente, regula cómo debe ser el nombre, qué nombres se pueden inscribir, el límite, qué nombres están prohibidos, cuándo se puede modificar y cambiar el nombre, ¿sí? Así como prevé también en relación al apellido. Pero en este caso puntual vamos a tener que estudiar y vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿sí?, cómo es el régimen relativo al nombre. Y por último, tenemos que, la última pregunta de la actividad 4 es si se dan los presupuestos para que Susana solicite la declaración de ausencia simple. Acá también tenemos que tener en cuenta, ¿se acuerdan cuando habíamos visto el fin de la existencia de la persona humana? Bueno, tenemos la muerte comprobada y la muerte declarada presunta, pero previo a la ley a regular la presunción por declaración por fallecimiento, regula los supuestos de ausencia simple, que tiende a proteger, en definitiva, los bienes de la persona. Acá vamos a tener que tener en cuenta los legitimados a solicitar la ausencia simple y los presupuestos, ¿sí?, de acuerdo a la información del caso, de si procede o no
para que pueda declararse la ausencia simple y designar un curador a los bienes del padre de Liz. Bueno, esperamos que el caso haya quedado claro, ¿sí? Y ahora contesten las preguntas formuladas de manera fundada de acuerdo a lo que dijimos.